Se está durmiendo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, usted. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a empezar ahorita en un momento. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Sí, no, ¿de qué? Bueno, pues vamos a continuar. Desde ayer estuvimos repasando un poco lo que son, bueno, lo que es la longitud de curva. Demostramos algunas cuestiones sobre la continuidad y posteriormente
analizamos esta parte deduciendo la integral de A en B, de la derivada o la norma de la derivada de la función f de t con respecto de t igual a la, a la longitud de la curva C, ¿no? Pero antes habíamos demostrado, ya lo hicimos ayer, que en este caso la curva es rectificable, ¿sí? Y bueno, eso ya lo vimos ayer. Entonces ahora nada más vamos a concluir esta parte para posteriormente dar otras cuestiones, ¿no? Entonces, ahora tenemos que demostrar que, pues, simplemente la integral es equivalente a la longitud del punto. En esta cuestión, ¿cómo le haríamos para demostrar esto? ¿Cuál sería la lógica de hacer una demostración para este día? Bueno, ya esto ya demostramos que es rectificable. Entonces, ahora sí. Siguiendo con la línea de ayer, ya habíamos visto que nuestro enunciado nos dice que lo que tenemos que buscar es que la longitud de curva es igual a la integral en B de la norma de f' de t con respecto a t. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, también aquí hay otro pequeño detalle porque como tomamos las integrales para tres componentes nada más, entonces ahí hay una restricción que nosotros mismos introducimos en este caso. Bueno, entonces, déjenme poner para demostrar que precisamente LDC es igual a la integral de A en B de la norma de f' evaluada en t con respecto de t, tenemos que proceder de la siguiente forma, ¿no? Tomamos un epsilon mayor a 0, ¿sí? Y lo vamos a hacer acotando, ¿sí? Vamos a demostrar esto haciendo una acotación para este bicho. Entonces, tomamos esto y como por definición tenemos que LDC es igual a el supremo de los LPs, tal que P está en el conjunto de las particiones, no en la familia de las particiones. ¿Qué más? En este caso, existe una partición P, una partición P, ¿sí? Una partición P, obviamente que pertenece a este conjunto de particiones, tal que, L menos epsilon, L de C menos epsilon, ¿sí? Es menor, en este caso, a L evaluado en P, ¿sí? Y esto es menor que L de C, ¿sí? Ok,
¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, estamos introduciendo, sabemos que cualquier longitud de cualquier poligonal para cualquier partición es menor a la longitud de la curva por mucho, ¿no? Pero en ese caso también estamos introduciendo una epsilon tal que pase esto. ¿Sí? Entonces, esa epsilon lo que va a hacer es, a la hora de evaluarla con L, va a provocar que esa LDP esté entre LDC y LDC menos epsilon. ¿Sí? O sea, existe esa partición. Eso es lo que quiero introducir aquí. Porque no todas las particiones cumplen con esta condición, pero al menos una sí. Hay muchas que cumplen esa condición, pero al menos una sí la cumple. Entonces, por otro lado, como en este caso la norma de f' evaluada en t es continua, en A, B, ¿sí? Entonces, esto es por hipótesis. Sí, ¿por qué es por hipótesis? Porque arriba lo que nos dicen, bueno, tómate una función que tiene derivada continua. Entonces, en este caso, si la derivada es continua, o sea, f de t es continua, pues la norma también, ¿no? En eso, vamos y entonces, déjenme subir un poco. La integral de n de la norma de f' de t con respecto de t existe. O sea, la condición de que la norma de f de t, la norma de la derivada de f de t, sea continua en A, B, permite la existencia de la integral. ¿Sí? Ahora, la integral aquí es la primera vez que la ponemos, pero no voy a pasar directamente a que eso ya es igual a algo, ¿no? O más bien que esto ya es igual a la longitud, sino más bien donde entonces, bueno, existe así, se sigue, por construcción. Por construcción, ¿qué se sigue? Bueno, que la integral de A en B de la norma de f' de t con respecto de t, es equivalente a lo que ya habíamos visto, al límite, cuando la norma de la partición P, recuerden que la norma de la partición P es el máximo de las distancias de TI a TI menos 1, o sea, tomamos el más grande de esos intervalos, ¿sí? Que si en el caso de que sea una partición homogénea, pues da lo mismo, ¿no? Pero en este caso no es necesario que nuestra partición sea homogénea, entonces pues damos cualquier partición en este caso. Y esto sería así, ¿sí? Y aquí surge otra equivalencia, pues obviamente esto sería el límite cuando la norma de la partición se aproxima a 0 de la suma de i que va desde 0 a acá, ¿sí? ¿De quién? De la norma de f' de ti asterisco, ¿sí? Por el incremento de t. Ya lo voy a poner así, donde el incremento de t, lo voy a ver así, para que no piensen que no está siendo afectado por la suma, sí está siendo afectado, es igual a ti menos 1. ¿Sí? Entonces, bajo estas condiciones,
Si tenemos eso, entonces en este caso, ¿cómo existe? Como tenemos límite, el límite, en este caso, ¿el límite de quién? Pues este, ¿no? Tenemos el límite, así. Existe un delta. En este caso sería un delta mayor a 0. ¿Sí? Tal que, dada la norma de la partición, tiene que ser menor que delta. Y obviamente lo que estamos viendo es que el valor absoluto de la integral de a en b, ¿sí? El valor absoluto de la integral de a en b de la norma de f' de t con respecto de t menos s de p es menor a epsilon. Ese es el primer enfoque que tenemos. Ahora, esto es un primer paso, ¿sí? Vamos a tomar el valor absoluto de la integral de a en b, ¿sí? ¿De quién? De la norma de f' de t con respecto de t menor que L. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero demostrar entonces? Que este bicho, o sea, esta diferencia es menor que un épsilon, algún épsilon. ¿Sí? Si esto se cumple, entonces esto yo lo puedo ver. Obviamente esto todavía no sé si es menor a un épsilon. ¿Sí? Obviamente eso todavía no lo sé. Pero si se cumple, entonces ya acabé. Pero antes de llegar a eso, vamos a desglosar o a descomponer esta suma o este valor absoluto, ¿sí? A desarrollarlo. Entonces va a ser la integral de a en b, de la norma de f' evaluado en t, ¿sí? Con respecto de t. Y esto es menos, vamos a sumar dos ceros, ¿sí? Y ahorita vamos a ver para qué me sirven. S de p más S de P, o sea, sumamos otros dos bichos de estos, y menos L más L, en este caso sería L de P, o sea, estamos tomando la longitud de la poligonal, en particular, de P, o sea, nosotros dimos una partición P, y a partir de esa estamos tomando esa longitud, ¿no? Entonces, esto sería menos L. Que es L de C, ¿no? Que es lo que estamos trabajando. L de C. Ese es el término que estamos trabajando. Y eso es en valor absoluto. ¿Sí? Entonces, ¿qué se sigue de aquí? Bueno, lo que se sigue de aquí es que esto es menor o igual. ¿Sí? ¿A qué? Usando la desigualdad triangular. ¿Sí? Lo que vamos a tener es que esto va a ser menor o igual al valor absoluto de A en B de la norma de f' de t, ¿sí? Con respecto de t. Menos s de p.
Aquí se podría decir que, dado lo que ya vimos arriba, o sea, esto, ya tengo mi primer epsilon. ¿Sí? Ahora tenemos que encontrar los epsilon más. O sea, también por eso no me parece tan extraña tu idea. Pero hay argumentos que le faltan. O sea, no, por eso no quiero desestimar lo que tú traes, porque a lo mejor hay pasos intermedios que no he visto. Entonces, pues te digo, al final lo vemos. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Bueno, pues tenemos que sacar un epsilon para este y otro epsilon para este. ¿Cómo lo hacemos, jóvenes? Bueno, algo que tenemos que hacer, ahí lo voy a dejar. Cuando hace el fórmula de desigualdad triangular y tiene elementos negativos, no se pueden separar. Pues ya lo estamos separando. Pues en este caso estoy tomando dos y los estoy poniendo aquí juntos. Luego me tomo estos dos y los pongo aquí juntos. Sí, pero a lo que me refiero es, por ejemplo, no sé si es que no sé mucho desigualdad triangular. Si, por ejemplo, yo puedo poner valor absoluto de menos LP. O sea, separar el SP más, digo, menos LP. Ah, bueno, sí podrías, pero al final vas a tener que utilizar ahí, Joseph. no, bueno, sí, porque ahí tendrías que usar la suma de SP más LP, pero no tenemos ese caso, ¿sí? Entonces, por eso nada más tomamos esta situación. Al final eso siempre sería menor o igual, o sea, sí podría ser, pero no tenemos esa. Aquí al menos no, ¿sí? Eh, bueno, ¿qué se sigue? Eh, en este caso, ¿sí? Viendo el caso, en este caso donde tenemos la norma, perdón, el valor absoluto de SP menos LP, ¿sí? Desarrollando esto, lo que nos quedaría sería el valor absoluto de SP menos LP. ¿Esto a quién sería igual? Bueno, sería igual. Recuerden que SP era la suma de I que va desde 0 acá. ¿Sí? ¿De quién? De las normas, de las F' de T, TI, o XI, que era el término que estaba yo usando. Bueno, le voy a poner TI, ¿sí? Para algún TI es asterisco dentro del intervalo A, B, perdón, dentro del intervalo TI menos 1. En este caso, aquí tendríamos el incremento de TI, ¿sí? Y esto sería menos la suma de la poligonal, que está dada por I igual a 1 acá, ¿sí? Por la norma de F de TI menos F de TI menos 1, ¿sí? Igual por el incremento de T. Y esto es en valor absoluto, obviamente. ¿Sí? Ahí seguimos trabajando con el valor absoluto. Esto obviamente sería menor o igual, ¿sí? ¿A qué cosa? Esto sería menor o igual. En este caso, tomando la suma, ¿sí? De los dos términos, aquí sería de 0 acá. Tomando la suma de los dos términos, en este caso y dado que tienen los mismos elementos, porque están definidos dentro de la misma partición, y tengo el mismo incremento, ¿sí? ¿Qué es lo que me queda? Lo que me va a quedar es la suma de I que va desde 0 acá,
del valor absoluto de las normas de f' de ti asterisco, ¿sí? Menos la norma de f de ti menos f de ti menos 1. ¿Sí? Y por el incremento de ti. Bueno, ya sabíamos por el teorema de continuidad que vimos, donde teníamos G, ¿sí? O sea, teníamos la norma de G. No sé si se acuerdan. La norma de G que era la norma de G, menos la norma de las f de t, o sea, F1, F2, F3, F4, Fn, ¿sí? O Gn, ¿sí? Todas estas. Y eso era menor a epsilon, ¿sí? Eso lo demostramos ayer. Entonces, usando este teorema, ¿sí? Por el teorema de continuidad anterior, esto que tenemos aquí, lo podemos ver también de la siguiente manera. Bueno, sigue siendo la suma, pero donde me equivoqué es que es la norma de F1' evaluado en TI prima, este, TI1, coma, F2 de prima, de F, perdón, de T, de TI2, ¿sí? Es ahí donde introducimos este bicho. Y coma, F3 prima de TI3, ¿sí? Y todo esto con su norma. Y por el incremento de TI en valor absoluto, ahora sí. Entonces, aquí sí, lo que tenemos es, en este caso, sería menos la norma, ahora sí, de F1, lo voy a poner así, de F1', F2', y haciendo alusión a esto, ¿no? Y a F3', ¿sí? En su norma. Y obviamente hay que terminar el valor absoluto y esto es por el incremento de TI. El incremento de TI también va con valor absoluto, pero como es un término positivo, ¿sí? Entonces no hay problema, el valor absoluto se puede dispensar ahí. En este caso, ¿qué ocurre? Bueno, aquí lo mismo que estaba yo argumentando, por el teorema de continuidad, donde teníamos que la norma de G de T menos en este caso sería G1, G2 y así hasta Gn, ¿sí? Era menor a epsilon, ¿sí? Entonces, usando este teorema, esto va a ser menor o igual, o menor más bien, menor estricto, ¿a qué cosa? Va a ser menor estricto a la suma de I que va desde 0 acá, de epsilon, ¿sí? Podemos sumar el mismo epsilon que dimos al principio, por el incremento de delta TI, ¿sí? ¿Y esto a qué sería igual? Esto sería igual a epsilon por B menos A.
¿Sí? Ese sería el segundo término. Y ya para terminar, como vimos, antes, definimos salud, epsilon mayor a cero, donde teníamos L de menos epsilon, ¿sí? Menor a L de P, o sea, la longitud de la poligonal, y esto era menor a L de C. O sea, L de C, afirmábamos que esto ocurre, ¿sí? Pero esto es todavía menor que L de C más epsilon, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Se sigue que L de P menos L de C en valor absoluto es menor a epsilon, ¿sí? Siempre que delta sea mayor a cero y la norma de la partición P sea menor que delta. ¿Sí? Eso lo teníamos garantizado arriba. ¿Sí está claro este paso? Bueno, pues obviamente si le sumamos, este es un término positivo, a este si le sumamos otro positivo, pues obviamente va a ser más grande, ¿no? Un poquito nada más, porque obviamente las épsilon son muy pequeñas, ¿sí? Bueno, en ese contexto, en este caso, ¿qué tenemos? Vamos a tener que el valor absoluto de la integral de a en b de la norma de f' de t, con respecto de t, menos L, es menor a epsilon más epsilon por b menos a, ¿sí? Más epsilon. Entonces, estamos encontrando un epsilon definida por, en este caso sería epsilon multiplicando a 2 más b menos. Y esto es un término positivo también. ¿Sí? Entonces, podemos tomar un epsilon prima igual a... Lo hubiera hecho al revés, ¿no? Tomar epsilon prima, así, pero bueno, es epsilon prima igual a epsilon por 2 veces más b menos a. Y ya, obviamente, tomando en cuenta la norma de la partición es menor a delta, siempre que delta sea mayor a cero. ¿Sí? Y en este caso, esto implica que hemos utilizado la definición de límite, ¿sí? Para acotar este bicho, y al tenerlo acotado por epsilon, entonces, lo que va a implicar es que el límite existe. Entonces, la integral de a en b
de la norma de f' de t, ¿sí? Con respecto de t, menos, es igual. Ok. Con esto, en este caso, vamos a concluir esta parte, ¿sí? Y ahora vamos a introducir un tema que lo que tiene que ver es con la tangente unitaria, la normal principal y los vectores binomiales, ¿sí? Vamos a tomar 5 minutos y regresamos para darle paso a esto, ¿no? Ya prácticamente estamos en la etapa final de todo esto, pero no creo que acabemos hoy. Yo creo que acabamos el día miércoles esto, y ya una vez terminando esto, pasamos a lo que son los casos técnicos. Bueno, muchachos, vamos a continuar. Aquí tenemos una definición, ¿sí? Esta definición que dice, bueno, lo que nos dice la definición es simplemente que dada una función f, una función vectorial de clase C1, donde la derivada es distinta de cero para todo t en el dominio de la derivada. Entonces, si f genera una curva suave, obviamente una curva c de suave, sobre el intervalo a, b, entonces llamamos al vector tangente. Sí, aquí ya estamos con los vectores tangentes unitarios, y esta es la primera definición. Al vector tangente t de t, o sea, t mayúscula de t, ¿sí? Como vector tangente unitario en el punto f de t, donde t de t es equivalente a la derivada de f de t entre la norma de la derivada de f de t. Esa sería la definición de nuestro vector unitario. Simplemente la manera en la que lo podemos entender es muy simple, porque podemos tener nuestra curva C, podemos tener nuestro punto F de T, ¿sí? Y tener nuestro vector. Este sería F' de T. ¿Sí? Pero aplicándole el vector ¿sí? Lo que podríamos notar es que este vector sería, pues tal vez algo así. Digo, puede ser más grande, puede ser más pequeño, dependiendo de la longitud de f de t. En este caso, pues, suponiendo que f de t es más grande, pues el vector unitario, pues, sabemos que en este caso la norma de t tendría que ser 1. Si da 1 por la manera en la que está definido este vector, ¿no? ¿Alguna duda con esto, muchachos? ¿No? Bueno, entonces, en este caso, como hemos visto en la definición, por la definición, f tiene derivada continua. O bueno, es de clase C1. O sea, tiene derivada continua. ¿Sí? En A, B. Sí, o sea, es de clase C1. Entonces, es rectificable la curva, o sea, la curva, esto implica que la curva T generada por F
es rectificable. Es rectificable y por el teorema anterior, bueno, y la longitud de arco LT, ¿sí? En C. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, me estoy tomando un valor T y pues suponiendo que aquí tengo f de A, suponiendo que aquí tengo f de A y aquí tengo f de T, la longitud de arco que tengo sería esta sería L de T. O sea, Y minúscula de T. En este caso, ¿qué tenemos? Bueno, dado que ya vimos que en el teorema anterior demostramos que la longitud de curva era rectificable y además de ser rectificable también es igual a la integral de A en B, ¿sí? Entonces, tenemos la definición que la longitud de T, o sea, la longitud del L de T, o sea, de esta curva que tengo aquí, esta, ¿sí? Es equivalente a la integral de A hasta T, ¿sí? Igual, por la norma de F evaluada en S, en este caso, la F' evaluada en S, con respecto de S. Y esto es con T, que está entre A y B. ¿Sí? Bueno, con T que está entre A y B. Entonces, la longitud de T, ¿quién es? Ya lo dije, pero. El número n de t es obviamente una longitud, pero también es la distancia a lo largo de la curva C de t, ¿no? Para la curva C hasta el punto T. O sea, de f de A a f de t. Esta es la distancia, ¿sí? Entre este punto y este otro. Ahora, ya sabemos que la función f, como la estamos tomando, es de clase C1. Dadas las circunstancias, como estamos manejando este bicho, ¿qué pasa si yo derivo? Esta es una función. ¿Qué pasa si yo derivo L de t? Quedaría la norma. ¿Sí? Tenemos una nota de cálculo. ¿Sí? Eh, si derivamos L de t, tenemos. Y lo podemos hacer, ¿sí? Porque tenemos que nuestra función f, esta es continua. Entonces, L' de t es equivalente a la norma de f'
de T. En este caso, ¿qué otra cosa se nos puede venir a la mente tomando en cuenta eso? Si multiplicamos T de T, el anterior, equivalencia que tenemos. ¿Qué vamos a tener si yo multiplico, obviamente, de ambos lados de la equivalencia a T de T, o sea, la tangente unitaria? O sea, simplemente voy a tener que T de T, o sea, la tangente unitaria multiplicada por la derivada de L evaluado en T, esta sería equivalente a T, o la puedo ver más bien como la norma de F' de T multiplicada por T, o la tangente unitaria. ¿Qué quedaría, jóvenes? ¿Cuál sería el resultado de esto? Es equivalente a la derivada de la función, o sea, esto implica que, recuerden quién es T de T, ¿sí? Es la norma, perdón, es la, la derivada de f de t, o sea, este vector f de t entre la norma de la derivada, ¿no? O sea, está multiplicado por el escalar 1 entre la norma de la derivada de f, ¿sí? Porque ella va a decir el cociente, pero no es el cociente, es un vector multiplicado por un cociente, ¿sí? Que es 1 entre la norma de t, entre la norma de f' de t. Entonces, hagan la operación ustedes, es muy sencillo eso, o sea, simplemente sustituyan por la definición que dimos arriba. Entonces, esto me va a quedar f' de t equivalente a L de t por t de t. O sea, es la multiplicación de un escalar, que es L de t, por un vector. ¿Quién es el vector? El vector es este, el escalar es este. ¿Sí? ¿Por qué es un escalar L de t? Porque pues es simplemente, aquí está, es un escalar. La norma de f' de t es un escalar. Así de sencillo. Por otro lado, ¿sí? Esto lo vamos a reutilizar para ver otras funciones, ¿sí? Y esto se usa para hacer cálculos. No traigo ejemplos de eso porque mi premura es terminar precisamente ya este tema. Ya nos extendimos bastante. Entonces, si me pongo a ver ejemplos, no acabamos. Nos vamos a echar otras 2 semanas. Entonces, le voy a encargar a Ana que haga muchos ejemplos. Otra cosa que también pueden ver es el Hazer. Esto lo estoy sacando del Hazer. ¿Sí? En el Hazer vienen algunos ejemplos. Ahí están muy explícitos los ejemplos. Son ejemplos muy sencillos de cómo se trabajan estos operadores, ¿no? Para que ahí tengan la referencia también. Entonces, es el Hazer en el tomo 2, o sea, el libro de análisis matemático del Hazer Lasalle, el tomo 2, y de ahí se van al capítulo 3,
4. Es el de funciones vectoriales de variable real y está casi al final del, del capítulo. Está este, ¿sí? Que son tangentes unitarias, la binomial y el vector normal. Lo vamos a definir ahorita en un momento. ¿Alguna duda con esto, muchachos? Bueno, tomamos ahora. Vamos a tomar a X, un vector X igual a F de T. ¿Sí? O sea, simplemente definimos F de T en R3. Y definimos a S igual a L de T. Sí, o sea, tomamos una X, o sea, tomamos un vector X y lo definimos por F de T, o sea, tomamos un escalar S y lo definimos como L de T. ¿Sí? Eso es para lo siguiente. ¿Sí? Porque al ver esto, si yo tomo la derivada de L de T, esto sería equivalente a la diferencial, o más bien a la derivada de S evaluada en T con respecto a T. ¿Sí? Pero ¿quién es este bicho? En este caso sería la derivada. Nada más pónganle, sería la derivada. Ahí me faltó esa cuestión. La derivada. La derivada de L. ¿Sí? ¿Qué sería esto? Si la derivada, o sea, de L de T es la norma de F de T. A ver si los pongo por acá. Si se cumple esa equivalencia, ¿quién tengo por acá? El vector X está compuesto por X1, o más bien, puede ser X1 de T, X2 de T y X3 de T. Puede ser X de T, Y de T, Z de T. ¿Quién es la norma del vector? La raíz cuadrada de las tres componentes, cuadrado, cada uno, ¿no? O sea, tenemos la raíz cuadrada de la suma de las tres componentes, cada componente al cuadrado, ¿sí? Entonces, no es nada extraño. Obviamente, yo ya los veo cansados, ¿sí? No se preocupe, ya salimos en unos minutos. Esto sería la derivada de X, ¿sí? Lo voy a poner así. X' al cuadrado, evaluado en T, más Y' de T al cuadrado, más Z' de T al cuadrado. ¿Sí? Ese sería el resultado de eso. Y viéndolos en términos de las diferenciales, en términos de la diferencial, tendríamos el diferencial de S de T, ¿sí? Igual al diferencial de X, en T,
más, y obviamente estos al cuadrado, ¿sí? Más el diferencial de x, perdón, de y, evaluado en t, al cuadrado, más el diferencial de z, evaluado en t al cuadrado, ¿sí? ¿Esto qué implicaría? Supongamos que f' es diferenciable. En A, B. O sea, la derivada de f es diferenciable. O sea, aquí estamos suponiendo nada más. Supongamos que f, por alguna circunstancia, es diferenciable en A, B. ¿Esto qué implicaría? Bueno, obviamente, fb' existe, ¿sí? fb' existe sobre A, B. Existe en A, B. Entonces, ¿qué pasa, jóvenes? Entonces, Lb' y t, o sea, la tangente unitaria derivada, existe. O sea, ¿por qué existen? Simplemente la derivada de este bicho, ¿sí? ¿Quién sería? Pues la segunda derivada de f, ¿sí? De t, con respecto de t, entre la norma de la segunda derivada de f evaluado en t. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos una segunda función derivada. Esto es en cuanto a estos bichos. Y esto sobre A, como ven. Existen en A, B. ¿Sí? Luego, ¿qué sigue? ¿Qué se sigue de esto? Si nos fijamos aquí, no se los puse, archivo. Permítanme un segundo. Bueno, sí, sí se los pusimos. ¿Qué pasa con la segunda derivada de... Luego, la segunda derivada de f de t, ¿sí? Esto sería equivalente, en este caso, a la segunda derivada de ¿quién? De L' por t. O sea, sería la derivada. Recuerden que f era, o sea, f' era igual a la derivada de L multiplicado por el vector t. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una derivada y tenemos un producto de funciones. Un poco antes de los operadores. De los operadores que definimos.
Definimos el operador, suma, el resta, el producto interior, el producto vectorial y el de un escalar por vector. ¿Cuál usarían ahí? En escalar por vector. Es de un escalar por un vector, entonces tenemos que aplicar la regla del producto para eso. ¿Sí? Entonces, esta sería la segunda derivada de L por T más L' por T'. Así de fácil. ¿Sí? Esto va a ser importante, ¿por qué? Porque lo vamos a transformar unas 2 o 3 veces. ¿Sí? Y esta es la primera. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos concluir de ahí si la norma de T es 1? Si la norma de T es igual a 1, ¿qué podemos concluir en ese dicho? Esto es importante. Esto implica, ¿qué cosa? Que T' es ortogonal a T. ¿Sí? T', o sea, la derivada de T' es ortogonal a T. Y eso es para toda T en el intervalo A, B. Eso es para todo T en A, B. ¿Alguna duda con esto, muchachos? ¿Esto qué implicaría? A ver. Supongamos que tenemos una curva, para que lo vean más claramente. Tenemos una curva aquí. Y por acá tengo mi vector unitario T de T en el punto F de T. ¿Sí? Lo que se está afirmando es que este vector, su derivada, ¿sí? Es ortogonal. Este sería T' de T. Entonces, lo que en conclusión podemos tener es que T, producto interior T', tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Por otro lado, ¿esto qué implicaría? ¿Cómo le llamamos un vector que es ortogonal a otro? Cuando tenemos un vector ortogonal a otro, ¿cómo le podemos llamar? Sí, pero tiene una palabra muy normal. Normal, la dije. Se llama el vector normal en este caso, a T. Este es un vector normal. ¿Tangente? Sí, el vector tangente T tiene como vector ortogonal, así o perpendicular a T' de T. Este vector T' de T se llama vector normal. Pero lo que me interesa de este bicho es la definición que sigue, ¿sí? Porque si este vector
Perdón, este se me seca la garganta y empieza a molestarme. En este caso, significa, entonces, este, ya vimos esto, es ortogonal, entonces, T' es un vector normal a T, ¿sí? Y si es el caso que T' es distinto de cero, o sea, distinto del vector nulo, ¿sí? Entonces se llama, aquí estamos ya dando más definiciones, se llama vector normal principal. Vector normal principal. Esto es una definición para este bicho. ¿Sí? Y esto es para toda C. Perdón, y esto es para toda T en A, B. ¿Sí? O sea, esto es a lo largo de la curva C. ¿Sí? Definida por F. Entonces, el vector normal principal unitario se define como el vector normal evaluado en T, ¿sí? Multiplicado, bueno, no multiplicado. Esta sería la definición de el vector derivado de T, evaluado en T, multiplicado por el cociente que es 1 entre la norma de T' de T. Ese es el vector normal principal unitario. Está un poquito largo, ¿no? Pero este sería el punto aquí. Entonces, ¿esto qué va a implicar? Vamos a hacer una transformación. Esto implica que podemos sustituir ¿qué cosa? A T', ¿dónde? Aquí. O sea, si yo tomo este bicho, de aquí, y lo multiplico por el escalar de la norma de T', ¿sí? Entonces lo que tengo es la norma de T' multiplicado por el vector normal, ¿sí? ¿Sí? Esto lo puedo ver así. También puedo concluir que T' es equivalente a N, o más bien, a la norma, déjenme ponerlo bien, y ya, la norma de T' multiplicado por N, ¿sí? Entonces, si sustituimos eso que está ahí arriba, o sea, por el término que está arriba, la segunda derivada de F, que era equivalente a L biprima de T, más, en este caso sería L' por T, en este caso tendríamos que sustituirlo por la norma
¿sí? De t' multiplicado por n. O sea, ya vimos el vector tangente unitario, que es t, y el vector binomial, ¿sí? ¿Cómo se define? El vector binomial b de t se denota por b de t, o sea, se va a definir como el vector b de t, tomándolo en cuenta como, en este caso sería el producto cruz de t, producto cruz n de t. Y bueno, con eso termino esta parte de estos. Hasta aquí no he terminado el tema. Todavía me falta el tema de curvatura y torsión. ¿Sí? Eso lo vemos la clase que sigue. ¿Ah? Y hasta aquí están estas definiciones. ¿Sí? Los invito a que revisen el Hacer y vean los ejercicios que vienen ahí para que se hagan una idea de cómo se aplican estos bichos. ¿Sí? Bueno, esta sería la clase de hoy y los veo entonces hasta el miércoles. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's